baterías tiene 3 rayas de carga y que en estos momentos en la casa hay un consumo. La parte de arriba, al mini breaker de 2 polos de corriente directa de las baterías sale Hoy conoceremos una casa campestre que funciona con energía solar. Bueno, ahí viene, por medio de ese tubo viene el positivo y negativo de nuestro circuito de paneles y viene también la tierra de nuestros paneles solares. Tenemos este cuarto que hemos utilizado como cuarto eléctrico. En este cuarto eléctrico tenemos nuestro grupo de baterías, que son 4 baterías de 250 amperios, 12 voltios, son de ciclo profundo en gel. Tenemos todo nuestro circuito. Aquí tenemos una conexión con salto de rana. ¿Cuál es el salto de rana? Pues hacer todo el circuito de baterías como se muestra en la imagen a continuación. Entonces básicamente ese circuito lo que nos va a permitir es tener unas longitudes similares en positivos y en negativos. Bueno, acá tenemos nuestra caja de protecciones. Este breaker que está acá no es un breaker, es un DPS, es una protección para sobretensiones, para el rayo. En teoría el 50% del rayo tiende a irse al polo a tierra, pero el otro 50% se tiende a devolver al tablero, afectando los equipos como el inversor. Entonces, por medio de este DPS podemos aterrizar en teoría el otro 50% del rayo. Se va a conectar en paralelo con el breaker de los paneles solares. Entonces ahí estamos viendo que viene el positivo y negativo y la tierra del grupo de paneles solares. Entonces acá tenemos el positivo en el breaker de los paneles. Generalmente funciona de izquierda a derecha, o sea, en el lado izquierdo tenemos el positivo y en el lado derecho el negativo. Entonces tenemos la entrada del positivo y entrada del negativo. Sale positivo y sale negativo. ¿A dónde? A la entrada. Bueno, entonces el positivo y negativo de los paneles ingresan al breaker, al mini breaker de 2 polos de corriente directa de los paneles, que es este verde. Sale a la entrada de los paneles que está aquí en el inversor cargador. El input PV, fotovoltaic. Entonces positivo y negativo entran ahí. Pero recuerden que lo hemos interrumpido con el breaker de los paneles. Lo mismo pasa con nuestro grupo de baterías. Hacemos todo el circuito acá, como lo vimos en el circuito de las baterías. Y primero entramos por la parte de arriba al mini breaker de 2 polos de corriente directa de las baterías. Sale a la bornera de baterías del inversor que vemos aquí. Esta es la bornera de baterías del inversor, positivo y negativo. Muy bien. Entonces el inversor por la parte de arriba tiene la salida de corriente directa, porque este inversor es un inversor cargador, transformaría la energía que acumulamos en la batería en corriente alterna y la ponemos a pasar primero por este breaker. Y este breaker es el que saldría de corriente alterna para la casa. Entonces tenemos breaker de panel, breaker de batería, breaker de salida de corriente alterna. Y este breaker que tenemos aquí es para un futuro habilitar cargar las baterías también por medio de esta planta de gasolina. Acá tenemos algo muy particular que es una cuchilla conmutable, una cuchilla de doble tiro, para poder seleccionar el tipo de energía que queremos. Si colocamos la cuchilla arriba, tendríamos la energía del operador de red. Si tenemos la cuchilla abajo, tendríamos la energía del panel solar. Entonces para activarlo es muy sencillo. Vamos a resumirlo. Carga de paneles, el breaker verde tiene que estar arriba. Alimentación de baterías hacia el inversor, el breaker de blanco de baterías debe estar arriba. Si queremos sacar energía del inversor a la casa, este breaker tiene que estar arriba. Este es de la salida del inversor. Ahora bien, si queremos tener la casa con energía de Encali o con energía del operador de red, lo primero que tenemos que hacer es bajar este breaker. Ahí ya le quitamos la energía a la casa solar. Y cambiamos la cuchilla hacia arriba
para alimentar la casa con energía del operador de red. Pero si queremos trabajar nuestra casa con el proyecto solar, entonces lo primero que hacemos es bajar la cuchilla para seleccionar solar y vamos a subir el breaker. Y ahí ya estaríamos alimentando nuestra casa con energía solar. Bien, la lectura del inversor es muy sencillo. Por lo menos aquí, nuestro grupo de paneles, acá diría PV, nos está dando 2.5 amperios en estos momentos y 144 vatios. Por las condiciones del clima y que las baterías están en una carga un poquito alta. Aquí tenemos el símbolo de que el panel está cargando el sistema, de que el grupo de baterías tiene 3 rayas de carga y que en estos momentos en la casa hay un consumo, porque aquí está simbolizado con este bombillo. Si seguimos bajando las flechas, podemos ver que en output, o sea la salida de corriente alterna del inversor, tenemos 120 voltios y 60 Hz. Tenemos un input de corriente alterna porque este inversor puede cargar las baterías con el operador de red o con esta planta de gasolina, pero en estos momentos nos marca 0 porque no estamos utilizando ninguna de esas opciones. Aquí tenemos que nuestro grupo de baterías está marcando 53.5 voltios y están al 96% en estos momentos. Acá tenemos que la carga de la casa o el consumo de la casa en estos momentos es muy bajo, es muy bajo. Acá tenemos el consumo en VA de 72 VA. Acá tenemos que la temperatura del inversor es 24 grados centígrados. Y esas son todas las indicaciones que nos da este inversor. Bueno, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like a este video y seguirnos apoyando con la mejor energía.